Félix García Morillón, buenos días. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Pues andamos por aquí, vamos tirando, ¿qué se dice? Sí, cuando no se pueden decir grandes cosas se dice, vamos tirando. Vamos tirando. Vamos con la visión del día de hoy y como ya le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Es lo que hay. Es lo que hay. Fíjate el despiste que me llevo encima. Pues lo que hay, tú me propones algunas cosas que me parecen interesantes. De la revista o del medio de comunicación The Conversation, me mandas un artículo cómo el cambio climático afecta a la alimentación, al hambre en el mundo en general y podríamos hablar de eso. La gran Sí. encrucijada, hambre y cambio climático. Eh, ¿Por dónde lo cogemos? Bueno, en definitiva, es uno de los objetivos importantes del desarrollo de los desarrollo sostenible. El tema que creo que es central, uno de los temas centrales, es decir, cómo se consigue alimentar a cerca de 8.000 millones de personas, que terminaremos siendo en un plazo eh, no relativamente largo, ¿no? Mm, O sea, estamos 7.000 y pico millones y sobre todo cuando además se está dando, digamos, se está asistiendo ya lleva tiempo, ya llevamos tiempo asistiendo, ¿no? A las consecuencias que tiene el lento calentamiento de la Tierra, ¿no? Yo no me molesto en hacer predicciones a medio y largo plazo porque creo que la mayor parte de ellas pueden no tener sentido de ningún tipo, o sea que pueden al final, grosso modo, puede ser que más o menos se acierte, pero aquí los graditos que sean medio más o medio menos puede ser significativo, ¿no? Dado el equilibrio y lo complicado que es todo el conjunto de la atmosférico, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos exactamente qué pasa con esto y cómo se gestiona. Y ya te digo, en este momento lo que queda claro al principio es que empieza a haber dificultades, ¿no? mm, Empieza a haber dificultades de todo tipo. Y si hasta, si hasta, digamos, desde 1960, que es cuando empezó a darse un poco el toque de que se iba a producir una escasez algún día y que había un crecimiento exponencial de la humanidad, hasta estos momentos, pues realmente hasta 2008-10 en principio, en lo que es el hambre en la Tierra, sobre todo en cifras relativas, o sea, las personas que padecen hambre con consecuencias para su salud, o sea, hambre severa de alguna manera, no es que se mueran de hambre, en algunos casos podrá haber, ¿no? Pero sobre todo es que eso deteriora todas sus condiciones de vida. Pues se han mantenido estables en torno a los 800 millones, 900, por ahí. Lo cual indicaba que en cifras relativas la mejora era muy notable, porque si se conseguía dar de comer decentemente a una cantidad cada vez mayor, ¿no? O sea, en este momento, si en el año 1970 habría unos 800 millones de gente con hambre, pero había 2.500, 3.000 millones, quiere decirte que casi la tercera parte de la humanidad pasaba hambre, ¿no? mm. Y que solo comían 2.200 millones, ¿sabes? Y resulta que, claro, en el 2010 la humanidad tiene ya casi 7.000 millones y seguimos con 900, 800 millones. Quiere decir que se ha conseguido alimentar no a los 2.200, sino en este caso a 6.200. Cifras brutas, ¿no? Cifras brutas con pincel grueso, no estoy dándolos con exactitud, pero eso se consulta enseguida. Y Dice en el orden de la revista y del artículo del que estamos hablando que en 2020 nuestro planeta tenía, según datos de la FAO, 768 millones de personas subnutridas, eso es lo que lleva hambre, sí, claro, aproximadamente un 10% de la población mundial. claro. Y la pandemia de la COVID ha agravado la situación, dicen. Sí. Los sitúa además 379 millones, la
la mayoría de ellos en Asia, y después sitúa a la población subsahariana, la otra parte de esa gente. Es decir, Asia y África subsahariana son las zonas, digamos, del planeta donde más hambre se pasa. De eso, bueno, tú has dicho más o menos la cifra antes, alrededor de 800 millones de personas, etc. Según la FAO, en 2020, 768 millones de personas. Claro, pero es lo que te decía antes, Sí. en cifras absolutas, el logro, y en cifras relativas, el logro ha sido brutal. En cifras absolutas no de hambriento, porque sigue siendo más o menos lo mismo. Y además, lo malo siempre de las cifras es que edulcoran el sufrimiento. Es decir, no es lo mismo ver a una persona en situación de hambre severa, de desnutrición, verla en directo, enfrente de ti, ¿no? Que decir que hay 700, como está aquí, 786 millones de hambrientos. Eso es una cifra, ¿no? Pero claro, son 786 personas individuales con una historia de sufrimiento. Entonces, si solo nos quedamos en principio con las cifras, pues con las cifras tenemos claramente una situación en la cual la cosa está bien. Aunque todo indica, los datos que aquí en este no hablaba mucho de ello, pero hablaba de otras cosas, también lo insinúa, que del año 10 para acá, del 2000, del año 2010 para acá, o de 2020, sobre todo de 2010 para acá, ha empezado otra vez a crecer la cifra de hambrientos. Había bajado un poco más y ha empezado a crecer. Porque, bueno, pues ya porque están apareciendo un tipo de problemas vinculados, por ejemplo, una cosa que te dice muy claramente es que ese artículo, por ejemplo, ¿no? Es que el rendimiento agrícola está siendo afectado por el incremento de las temperaturas globales, ¿no? Sí, el cambio climático lo pone como uno de los motivos importantes del efecto de esa cantidad de personas que pasan hambre. Y entonces las cosechas, por ejemplo, la producción de arroz y de trigo, que son, digamos, dos de los alimentos básicos de la humanidad, el arroz en el mundo oriental, el trigo en nuestras culturas, ¿no? Pero son equivalentes en cuanto a alimentos básicos que proporcionan las proteínas fundamentales, ¿no? Pues eso es, la productividad agrícola está creciendo, ¿no? Se deforestan las tierras de pastoreo, hay contaminación de pesticidas, de gases de efecto invernadero. Entonces, quiere decirse que poco a poco, de algún modo, este ritmo de crecimiento, las emisiones de gases de efecto invernadero, de calentamiento de la Tierra, de cambio de las temperaturas e incluso cambio de los patrones de lluvia. Es decir, no sé, dicho también un poco simplemente, pues yo sé que en Madrid llueve en otoño y en primavera, sustancialmente. Y de pronto te empiezas a encontrar con que no es así. Y que de pronto las lluvias no son un chirimiri tranquilo o una lluvia suave que empapa la tierra, sino que de pronto te inunda y te hace un destrozo de 100 litros de agua por metro cuadrado en una hora, ¿no? O en 2 horas. Eso es una barbaridad, evidentemente. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Bueno, pues que hay un serio problema de lo que es el objetivo de los desarrollo sostenible, que es el conseguir una alimentación segura para todo el mundo, ¿no? Entonces, los problemas estructurales de alimentación en estos momentos, la distribución, hay muchas cosas que tienen que tratarse conjuntamente. Y luego, además, claro, la situación en general, de alguna manera, como al final, en estos momentos difíciles, se hace más urgente e imperiosa la colaboración, pues corremos el riesgo de la falta de colaboración y de que cada uno intente garantizar, ¿no? Es decir, por un lado, el tener alimentos disponibles y poder tenerlos para empezar, ¿no? Aunque sea anecdótico, pero todos saben, por ejemplo, que en estos momentos en el Reino Unido está empezando a haber escasez de algunos alimentos, están lejos de
de un problema nutricional, ¿de acuerdo? Pero están percibiendo ya. De alguna manera todos estamos percibiendo la disponibilidad de alimentos. Por ahora lo que vemos es que se han encarecido. Vamos, yo lo observo. Y, bueno, la inflación no te dijo claramente que había subido un 4%, ¿no? Pero de lo que uno comenta con la gente, efectivamente, cuando haces la compra de los productos básicos y alimentarios, sin comer marisco ni solomillo, ¿verdad? Sin comida normal, pues resulta que te gastas más dinero que antes. En economías muy ajustadas, pues que tienen escasez económica, pues eso puede perjudicar lo que se llama la seguridad, el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, es decir, que vas a comer y que vas a comer y que vas a tener acceso a los alimentos. El precio de los alimentos, por ejemplo, en el 2020 se ha disparado a nivel mundial. Es cierto que la COVID-19 ha sido una causa colateral que ha afectado claramente, ¿no? Y entonces ha hecho que las ofertas no fueran estables, esta serie de cuestiones. ¿Cómo se va a poder hacer? Bueno, pues, es lo que el hambre cero, el objetivo de desarrollo, que es el hambre cero, de la agenda, porque hay otro que es producir mejor y consumir menos, pero vamos, el hambre cero para 2030 es lo que se propone, que ya en 2030 no haya ni 780 millones, que no haya ninguno. Bueno, todo el sistema va a tener que cambiar. Van a cambiarlo, en primer lugar, porque digo, el cambio climático provoca que todo lo que los agricultores saben hacer y saben cómo cultivar y qué productos cultivar y qué necesitan, pues se encuentran de alguna manera esos, ya no lo saben hacer igual y tienen que empezar a reconstruir el tipo de cultivos, las fechas de cultivo y luego viene también el problema de la distribución. Es decir, que hay una situación bastante complicada. En la pandemia, en el momento duro de la pandemia, te acuerdas que hubo bancos de alimentos porque hubo situaciones de hambre. No sé hasta qué punto, pero situaciones efectivamente de hambre, de carencia de alimentos. ¿Y cómo consigues eso, modificarlo? Pues ahí está. Pero efectivamente es uno de los retos y el cambio climático no hace más que perjudique. No está claro que perjudique. La parte de la superficie terrestre que es apta para el consumo, para producción agrícola, es muy pequeña. No me acuerdo si es un 15 o un 20% de la tierra, es la única que es. El resto de la tierra no es. No puede producir alimentos, no tiene condiciones el terreno para producirlo. No sé si es un 20%, es una cifra muy pequeña, te llama la atención cuando la ves la primera vez, ¿no? Pero claro, con la modificación de algunas zonas del planeta, pues igual todo eso cambia. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo llevará a cambiar y cuánto tiempo. Imagínate una cosa muy concreta, es decir, si en algunos sitios las sequías se están incrementando en la desertización, y ya lleva tiempo, en otros sitios se está descongelando el más famoso, claro, la zona de Siberia, ¿no? Porque es enorme. Igual cuando eso termine de... Claro, es un arma de doble filo porque según se va deshelando, los efectos de expulsión de metano son muy fuertes, con lo cual el efecto invernadero se complica. Y luego, hasta que ahí llegue un momento en que puedan cultivar algo, sepan lo que cultivar y obtengan unos rendimientos medianamente potables, pues te puedes pasar bastante tiempo. ¿Que la humanidad está amenazada por volver a la hambruna? Es una posibilidad. Es un pequeño riesgo que habrá que valorar, ¿no? El artículo este, hablando de los alimentos, si hay suficiente, dice que la causa del hambre no está en que falten alimentos en el mundo. Dicen que de hecho se ha crecido la producción de alimentos per cápita a nivel mundial. Dicen que el hambre es el resultado de problemas estructurales del sistema mundial de alimentación, ya sea en la producción, en la transformación, en la distribución o en las pautas de consumo. Por lo tanto, dicen que el problema contra el hambre hay que afrontarlo de una manera estructural y con varias
Ya, digamos, atacarlo desde todos los puntos de vista, que no son solo que no haya comida en el planeta para alimentar a toda la población, sino que esta no se reparte todavía, de desde la luego, manera que... todavía evidentemente, y si calcula la comida que se tira, ya te cuento, ¿no? Es decir, la comida que se tira en algunos momentos pues es muy super, vamos, es enorme. Entonces eso, solamente con eso solucionaría muchos problemas, ¿no? Eso es un problema. Pero yo creo que el otro, el problema de conseguir la producción de alimentos suficientes a medio y largo plazo, eh, bueno, es posible que lo logren. Yo no digo que no, porque no soy experto en el tema. Y además el crecimiento de la población se ha frenado. Es decir, hasta en estos momentos es mucho más lenta el crecimiento de la población. Ya no es un crecimiento exponencial, sino en todo caso es un crecimiento homogéneo, tranquilo, no muy grave, ¿no? El exponencial que hago es disparate, lo que subía cada año. Ahora es una curva ascendente, pero muy lenta, y supongo que cuando los países que acceden a un niveles de vida mejores, pues disminuye la natalidad, como ha pasado en los países que tenemos un nivel económico de acceso a bienes mayor, ¿no? En ello estamos, es decir, que, y sí que es cierto, el otro día hablábamos de la ruralización, que lo que se exige obviamente es una reconversión profunda del campo, ¿no? Y que no consiste en que de pronto salen unos cuantos a vivir allí, sino que se genere una manera diferente de habitar el espacio rural, en la cual se respete el equilibrio ecológico y al mismo tiempo se pueda producir suficiente alimento y se garantice una distribución equitativa del mismo, ¿no? Entonces, lo que es sorprendente es, bueno, que ya llevan décadas ese asunto, ¿no? Es decir, la enorme diferencia que hay entre el precio que le pagan a un productor de un producto agrícola y el precio que pagamos los que lo consumimos en una ciudad, ¿no? Sabes que es un disparate de incremento, ¿no? Porque hay tantos mediadores en la cadena que además son los que más se benefician del proceso. Los que menos, de alguna manera, son los productores directos y los consumidores directos, que al final ven que están pagando un precio cada vez más alto, no justificado del todo. Bien, lo vamos a dejar aquí, pero recomendamos a la gente que lea este artículo que está en la revista que os hemos nombrado. En inglés se pronuncia The Conversation, ¿no? Sí, O algo pero así. está en español en concreto, que yo he compartido, está en español. Está en Porque los español autores son españoles. y además, sí. Y además está hecho por Ángeles Sánchez Díez y por Gemma Durán, que pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, que trabajan en la universidad, me imagino que serán profesoras, se analizan todos estos problemas que hemos estado hablando de ellos por encima y profundizan un tanto más. Sí, Así que además vale la ayuda pena. a recordar a la gente que es una cosa que yo repito de vez en cuando, que hay mucha gente esforzando y poniendo mucho interés en intentar resolver estos problemas. Pues vale. No es que sea un conjunto de ecologistas radicales los que llaman atención, eso por descontado, y que han sido muy importantes en mover la conciencia, pero la cantidad de gente que está intentando darle una respuesta medianamente sensata a este asunto es notable, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí, como decíamos, le ponemos un poco de música y seguimos con otros temas, ¿te parece? Me parece bien. Y seguimos con Félix García Morillón. Nos vamos a otro asunto. Intento buscar cuál es el otro asunto, que lo tenía por aquí, pero lo encuentro enseguida. La energía. El gas y la energía. El Sí. gas y la energía. Y nos remite a una página web, el artículo La crisis del gas, y bueno, nos dice, para empezar, que hace ahora 11 años este mismo autor, este mismo señor, ya hablaba del pico del gas. Dice que entonces analizaba la situación con respecto a la producción de gas natural en el mundo
que se estimaba que ese pico se iba a producir en 2015, pero después se hicieron algunos apaños, etcétera, etcétera, pero que ahora en 2020 ya quedó claro que se había alcanzado el pico de producción gasística en el planeta y estamos asistiendo precisamente en 2021 a las consecuencias de lo que estamos viendo, achacables según nos cuentan a la escasez y al aumento del precio del gas, según nos cuentan. Me imagino de que por medio habrá muchas más cosas. Pues vamos a ello. La crisis del gas, el gas y la energía, esto que estamos oyendo todos los días por las televisiones, en todos los informativos y demás. Ya, bueno, sí, es decir, por muchas presiones muy diversas, ¿verdad? Se ha derivado la producción de energía hacia fuentes diferentes, en concreto el gas, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, el gas se ha convertido en una de las combustibles que más se utilizan o que se utilizan suficientemente para producir energía. Se utiliza el gas para más cosas, pero básicamente para producir energía y sería la fundamental. Estaríamos hablando ahora mismo del gas natural, el gas natural, el gas que produce, que se quema y que produce energía, vamos, en centrales eléctricas o como sea. Sí, hasta que luego llega a convertirse en una de las fuentes fundamentales de la producción de energía. Sí. Antes la parte que correspondía al gas natural era inferior. En España sigue siendo bastante importante la energía producida por sistemas hidráulicos, porque tenemos una gran red de presas, ¿no? Y aunque sigue siendo bastante productiva, la energía nuclear está paralizada y la otra es la eólica, ¿no? La cuarta, y la solar. Es decir, tienen diferentes fuentes de energía y la de gas. ¿Qué es lo que pasa con el gas? Bueno, pues que evidentemente el gas es una energía fósil, es decir, es el producto de la acumulación en el subsuelo de la Tierra, de la composición de productos orgánicos, que una vez es como el petróleo, si me apuras, una variante del petróleo, ¿no? Entonces, se acaba. Eso tiene una limitación que se acaba más o menos pronto. El pico lo situaba. El pico parece ser que es ya. Ya fue. Es decir, primero dijeron 2015, pero ahí se hicieron algunos arreglos, según cuentan en este artículo que tú me has enviado, pero después en 2020 ya los apaños no sirvieron para nada y está claro que ha alcanzado su máximo de producción. Ahora solo queda decrecer. Es decir, desde 2020 va todo para abajo y ahí estamos viendo los resultados y lo que significa eso para la producción de energía. De momento, mientras no seamos capaces de sustituirla o sean capaces de sustituirla o incluso quieran sustituirla. Los dos grandes problema es por qué lo sustituyes. ¿Por qué lo sustituye la fuente de energía en general? Porque la fuente de energía en España, por ejemplo, en el 2016, que es el que estamos ahora, ¿verdad? El consumo de energía que hacemos. En 2021 estamos, que no estamos en 2016. Bueno, pero yo, perdona, es que es la que tengo más reciente de datos. Habrá una más reciente, pero me es igual, ¿no? Pero quiero decirte que aproximadamente todavía el petróleo no llega a la mitad, pero es un 40%, 42% viene del petróleo. Sí. Del gas natural es casi un 20%, es un 20%, ¿verdad? Y la nuclear sería algo más del 10%, un 12, un 14%. Carbón ya muy poquito, menos del 10%. Las renovables estarían por el 15 o el 20%. Es decir, hay diferentes fuentes y efectivamente el gas se ha convertido en una de las importantes, ¿no? En el conjunto del conjunto, en el conjunto. Porque el petróleo está muy elevado porque también se consume en los coches y otras cuestiones.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos momentos el petróleo, el gas, pues está encareciendo, está llegando a un tope de consumo, como le ha pasado al petróleo, es decir, de producción se llega a un pico, ya es muy difícil producir más, los costes que supondría producirlo serían muy elevados, y luego entonces el gas no parece que parece que va a dejar de ser una, una energía de la que podamos disponer con facilidad. Y además lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, dependía mucho del gas de Argelia, ¿eh? Pero luego han surgido en estos momentos, Europa ha apostado por el gas ruso, y Pero ¿qué es lo que sin ocurre? embargo, España tiene una gran, bueno, importación, si se puede llamar así, y dependencia, y utiliza mucho el gas de Argelia. Sí, era el que Porque utilizaba tiene, básicamente. básicamente, Y seguimos el resto de utilizando. Europa, la Europa más al norte, tienen Es el de ruso. Rusia. Sí. Y Pero bueno, ahí por ejemplo, Argelia tiene algunos problemas para suministrarlo porque tendría que suministrarlo a partir de, aparte que tiene que pasarlo por Marruecos, eso plantea problemas. En este momento el 60% en el 2018, por ejemplo, el 60% del gas natural que consumíamos en España era argelino. Eh, eh, y ahora roza el 50%. Es decir, que parece que está habiendo algunos problemas de suministro. Y bueno, entonces, Argelia y Marruecos no se hablan. claro, Han roto relaciones diplomáticas del todo, incluso han cerrado el gasoducto que pasaba por Marruecos. Por lo tanto, se está importando, dicen, que el gas en forma líquida, licuado, lo cual es mucho pero más eso es muy caro, costoso, muy difícil de transportar. eso es, y después y difícil de, pues, cuando llega aquí volverlo a gas. Viene líquido, lo cual es costoso de hacer, y después cuando llega aquí para almacenarlo otra vez en forma de gas vuelve a ser costoso. Por lo tanto, se está encareciendo el producto de manera importante, ¿no? Entonces, y además se utiliza para muchas cosas, como fuente de energía, por ejemplo, para fabricar fertilizantes y todo. Entonces, vuelve a haber problema, aparte del pico, o sea, que se va acabando, el transportarlo líquido es muy costoso. Eh, y si se sube el precio a un determinado nivel, a un determinado precio excesivo, como pasó con el petróleo, la crisis económica puede ser profunda. Mm. De hecho, puede terminar ocurriendo a otra escala y por otras causas lo que en este momento parecía impensable, ¿no? Que el ejército en el Reino Unido esté garantizando el suministro de la gasolina, ¿no? Es decir, eso en principio era propio de otros países, no de un país como el Reino Unido, que es una cosa muy coyuntural y que se terminará resolviendo. Bueno, aparte del problema es que no están dispuestos a pagar a los camioneros lo que merecerían cobrar, ¿no? Y si le cobran, luego empiezan a subir los precios, esa es la dificultad. Y entonces estamos en esa situación. Y al final, yo soy de los que piensan que luego además se toman, yo soy de los que creo que ha sido un error el, el cerrar centrales nucleares, ¿no? Es decir, no, en Francia lleva mucho tiempo, la seguridad es sustancial, al margen de que las mejoras en la producción de las centrales nucleares, las nuevas, lo que pasa es que nadie quiere invertir dinero en nuestros países, es una palabra maldita la energía nuclear, ¿no? Y además maldita con consecuencias a veces un poco eh, curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en España tengamos, como ningún sitio de España ha querido ser almacén de residuos nucleares, Mm. nos los guarda Francia. Sí, pero eso se está terminando. De todas maneras, yo no Claro, coincido está terminada contigo. aparte a un precio tremendo, ¿no? Es decir, Mm. que no sé el problema de dónde sale la energía al final, de dónde va a salir. Y bueno, el gas parece que ha llegado a su límite y va a incidir, que además va a provocar, Rusia lo ha dicho claramente, como este invierno sea frío, no se preocupen que el gas ruso primero dará calor a los rusos y lo que nos sobre se lo haremos a los demás. Bueno, si hay un invierno como también los extremos climáticos son fuertes y volvemos a ver temperaturas muy bajas,
bueno, la gente en ese momento necesita calefacción, necesita consumir gas u otro combustible que les permita calentar y vamos a tener problemas, ¿no? Es decir, y el gas sería, y lo que es interesante es darse cuenta cómo efectivamente algunas de las profecías respecto al agotamiento de los componentes, vamos, de los productos minerales, ¿no? Residuos o productos como el petróleo, los derivados fósiles, que no son minerales, sino, bueno, en parte sí, pero procedente de materia orgánica, pues esos se van a acabar. Es que efectivamente se acababan. Lo cual, bueno, nos deja otra vez en situación harto difícil y con poca seguridad respecto a qué es lo que podemos hacer para obtener la energía y que eso pueda provocar de alguna manera, es decir, bueno, pues conflictos interterritoriales. Si Rusia, como digo, decide cerrar la espita para el resto de Europa, los países a los que más proporciona, que son Alemania, por ejemplo, y otros, pues te puedes imaginar que eso al final puede ser muy complicado, ¿no? La famosa ruta de China de la que hablamos el otro día, pues estaría relacionada también con conseguir que el gas pueda ser llevado de un sitio a otro, porque lo que tú has mencionado de transportarlo hecho líquido, no está nada claro que se pueda hacer, haría falta mejoras, bastantes mejoras tecnológicas para garantizar que es un transporte seguro al cual la gente pueda acceder y puede hacer las cosas bien, ¿no? Bien, en cualquier caso, tendrán que ingeniárselas, y digo tendrán porque son los responsables de ello, los gobiernos y sobre todo las compañías que se han dedicado a ser los oligopolios energéticos en el mundo para sustituir los combustibles fósiles causantes en su mayor parte del efecto invernadero, del calentamiento global, por lo tanto del cambio climático, por combustibles que no dañen el medio ambiente ni sigan calentando el planeta. Y no podemos ahora hablar de que el gas, el petróleo, pues están en épocas bajas o está disminuyendo su producción, su capacidad de extracción, etcétera, etcétera, pero eso no nos puede llevar al inmovilismo y a no tener alternativas serias. Están hablando del hidrógeno, que hay gente que no se lo cree para nada, y en lo nuclear nadie va a volver atrás si no se descubre otra forma de producción de energía a través de lo nuclear que no sea la actual. No hay salida por ahí, porque no solo está el riesgo que significa una central nuclear en estos momentos, sino los residuos que van a estar miles y miles y cientos de miles de años ahí para futuras generaciones. Así que hay que pensarlo todo mucho más. Las energías Claro, claro, hay alternativas. que pensarlo todo mucho más, pero bueno, yo soy por lo que yo leo al principio, yo no tengo tan claro como tú que la nuclear sea cualitativa y sustancialmente peor que el resto de las energías, ¿eh? Bueno, pero Félix, la energía nuclear ha demostrado la capacidad de destrucción que tiene ya con los accidentes que ha habido, pero Ah, no, ahora claro, 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 pero eso es un peligro. Pero ahora te queda desmontar una central nuclear, tiene una vida útil. Ahora desmontarla lleva un tiempo. Y los residuos que dejamos, que quedan ahí, que no es que duren 20, 30, 40 años, 100 años, sino cientos de miles de años, algunos de ellos, que son productos radiactivos peligrosos, que ya no están produciendo energía, que simplemente son residuos. Residuos de esto. No podemos seguir con la energía nuclear tal como se está produciendo. Quizás dentro de unos años se descubra alguna forma que a través de la energía nuclear de otra manera pues pueda producir energía, pero tal como se está produciendo actualmente, yo no coincido en absoluto que haya que tirar por ahí. bueno, bien, eso Es mi punto de vista no, y no, no, si esto es discutible, ¿no? Es decir, hay
Yo es que leo más cosas en las que, bueno, argumentan y dice que está sobredimensionado el miedo al nuclear. Y es que es un Bueno, problema que evidentemente son conscientes los que defienden de alguna manera que la energía nuclear se podría utilizar más de lo que se está utilizando. El argumento que te suelen poner es que están muy exagerados los riesgos y por otra parte son conscientes de que, por ejemplo, en Europa Occidental, quitando la excepción de Francia, que pasa del tema, hoy día la opinión pública no lo tolera. Bueno, pues no lo tolera. Yo no es una pelea que yo quiera llevar. Aquí, bueno, pues como hablo aquí y opino, tú dices que tú estás totalmente en desacuerdo, yo no estoy en desacuerdo ni en acuerdo. Yo solo digo que, de hecho, el caso de Francia es sintomático y sí que parece en principio que en otros países como la India se está pensando seriamente. pero ¿qué van a hacer Francia con sus residuos nucleares? ¿Qué van a hacer la gente? Los tiene guardados permanentemente en sitios que ellos dicen que sí que son seguros, que no hay ningún problema. Pero ¿son seguros durante cuántos años? ¿1.000? ¿100.000 años? Bueno, que 100.000 años, 100.000 Hay, años sí hay, que... hay residuos nucleares que duran 100.000 años y Ya, más. eh, ¿Cuántas generaciones son esas? bueno, Eh, cuántas, ¿qué, unas qué, cuantas. qué herencia es esa que dejas al Pues planeta? toda la humanidad, ¿no? Es decir, sí, están ahí, ya veremos. Es decir, a lo mejor luego se encuentran mecanismos para disminuir el riesgo que pueda provocar si se... Claro, No lo claro, sé, eso es no lo sé. el argumento que siempre dicen. No os preocupéis que la ciencia encontrará la solución No, yo no he dicho, pues para... no lo sé, pero yo no lo doy como argumento. Yo sí que sé que los otros combustibles que estamos utilizando pues no me parece que sean tan ventajosos como se dice. Pero bueno, es igual. Es decir, toda la producción de los molinos de viento, toda la producción de las placas solares y tal, bueno, también tienen lo suyo. También tienen costes inmediatos en degradación del medio ambiente aquí y ahora, ¿no? No lo sé, yo no soy un experto, he leído, no tengo una opinión formada. En principio, obviamente, me parece que para un no experto lo obvio es cuanto más sean energías renovables, mejor. Eso me parece, vamos, de primero de curso de introducción, ¿no? A la materia. Oiga, si usted puede, y de hecho la naturaleza es un ejemplo de energía renovable, ¿no? Y se va renovando y creciendo y produce la energía que consume en situación de equilibrio, se rompe, se recupera, a eso me refiero. Entonces, que la energía renovable sería lo ideal, yo no tengo ninguna duda. En ese sentido, bueno, la energía hidráulica es renovable de alguna manera, ¿no? Sí, Es y renovable. limpia, y limpia. Algunos ecologistas atacan, pero eso es un ataque menor, los grandes pantanos y tal. Bueno, Otras energías, tengo menos dudas de la energía eólica, porque esos postes enormes, la alteración que están provocando, no hablo de la ecología, el impacto visual, ¿no? Que bueno, eso ya es ser muy exquisito. Pero por lo que yo tengo entendido, bueno, es bastante costoso todo y bastante costoso en el sentido de huella, incluso de huella ecológica. Y luego además tiene el problema que no tiene la energía nuclear, ¿verdad? Ni siquiera, si me apuras de alguna manera, la hidráulica, que es que no hay picos para arriba y para abajo. Es decir, y la energía eólica sí es, de pronto puede producir mucho y de pronto no puede no producir nada, porque no hay el viento al que se pone en los sitios que suele haber viento más permanente. Bueno, es el problema que está trabajando todo dicho viviente. Yo no insisto mucho porque sé que en el contexto que me muevo, si yo menciono en cualquier lugar, como lo acabo de hacer, que yo no veo tan claro como ve mucha gente de la que me rodea, la demonización de la energía nuclear, pero de por descontado aquí no se va a poner. Es más, van a cerrar bruscamente las centrales nucleares, lo cual tiene un coste energético que te mueres y de riesgo, en vez de hacer un cierre realmente riguroso.
Ya veremos Bueno, qué. Espero que lo hagan riguroso, porque como la cierren bruscamente, pero eso no lo pueden, bruscamente no lo pueden hacer, además. Claro, claro, no lo pueden Lo- hacer, pero se puede hacer, eso también lo pueden hacer mal, ¿eh? Esperemos que lo hagan bien, esperemos que lo hagan bien. Vale, es Confiemos. decir, que quien decide cómo se cierran las energías, las centrales nucleares, cómo, cuándo, de qué manera y en qué tiempos no son los dueños de las centrales nucleares, sino que el No, es gobierno una decisión decidirá política, claro. una decisión política y de manera ordenada, etcétera, etcétera. Pero en Espero fin, que sí. y me temo que esto va a ser un tema polémico aquí en la radio Bueno, y la gente, no, pues, no me pegaría ni 2 minutos, ¿eh? O sea, que yo, como no me estoy discutiendo contigo, digo, yo no lo tengo tan claro, es lo único que he dicho, ¿eh? vale. Es lo que Eh, me diferencia del resto, pero vamos, y además, y doy por descontado que aquí no se va a recuperar la energía nuclear, se van a terminar cerrando las 7 centrales que hay, y doy por descontado que yo no voy a discutir demasiado con nadie sobre este tema. Vale, pues no, para no discutir lo dejamos aquí, le ponemos un poquito de música y te quedan 5 minutos o 6, como mucho, para hablar de la fragilidad de la red. En el día de ayer, anteayer, anteayer, entró en crisis medio mundo, ¿no? Sí, bueno, 3.700, medio mundo no, cuidado, medio mundo no. media población, 3.700 millones de Entró en personas, crisis el bloque de WhatsApp, Facebook e Instagram. que afecta a 3.000 Afecta a una parte, puede afectar a 3.000 millones de personas, pero es decir, que 3.700 solo millones de parcialmente. personas, Perdona. Que solo parcialmente. Por ejemplo, Sí, ayer era el cumpleaños de un nieto mío y como WhatsApp no existía, pues le felicitamos con imagen a través de Telegram. Ya está, te cambias de sitio. Es que WhatsApp no es el fin del mundo. Hay más sistemas de comunicarse. Incluso, claro, en un momento recurrimos al teléfono, el normal, el de siempre. el que todos tenemos todavía, aunque solo sea porque si tienes fibra o alguna conexión directa, un router en tu casa, pues evidentemente tienes un teléfono, una línea telefónica. Entonces, es cierto que todos nos hemos acostumbrado al móvil, pero al final dices, oiga, que no pasa nada. Por no decirte, dices tú, bueno, pues si no puedo conectar, ya me conectaré mañana, ¿no? Pues hay gente que ha salido, he visto en algún telediario, en alguna televisión, que no sabían qué hacer, que se encontraban como vacíos. ¿Qué hago ahora? Sin mi Facebook, sin mi Pues, WhatsApp, pues, sin mi pues, Instagram, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? claro, tienen un problema, pero eso evidentemente lo que sí, eso algún día sí que lo hablamos más tranquilamente, un dato que lo escuché de pasada ayer. 60.000 adolescentes jóvenes se suicidan al año. 60.000. Es la causa más elevada de muerte en la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo una sociedad en que provoca ciertas cosas que tienen muy poco que ver con la salud, la real salud mental. Y hay gente que se desequilibra con una facilidad tremenda. Porque, entre otras cosas, porque le han propuesto modelos de realización y de comunicación que son muy débiles y que te hacen muy vulnerable. Yo no me meto ahora en lo controlable que te hacen. Es un tema, a ver si lo hablamos la semana que viene si quieres. Están cambiando la Constitución de Chile y han decidido introducir en la Constitución todo un apartado, no sé, un título, bueno, una serie de artículos sobre los derechos neuropsíquicos. Es decir, la gente está empezando a estar muy preocupada del control de, ¿no? Y entonces, en este caso concreto, evidentemente hay una novela de ciencia ficción de hace tiempo que ponía el ejemplo de una situación en la cual todo pasaba esto, ¿no? Y entonces, el problema en este caso curioso es que al bloquearse, pues todos los datos de pronto eran accesibles. Y entonces era el ojo privado, un tal Brian Vaughan, ¿no? Y se colapsa Internet, pues como ayer, ¿no?
Y de pronto la novela juega con que lo que hace la gente es ir a la calle no con mascarilla, sino con totalmente enmascarados. Porque todos tus datos personales, faciales y de todo tipo se han difundido. Entonces, y ya ha habido fallos de Internet que han sido muy costosos. Evidentemente no es fácil. Han trabajado como locos, ¿no? Hay una mujer que está declarando ante el Senado, ante el Congreso en Estados Unidos, por todo el tema este de Facebook y compañía, los controles, y tú sabes que, bueno, la tesis que mantiene ella, que es una tesis que inmediatamente es dada por buena por gente como yo y posiblemente por gente como tú, porque coincide en lo que pensamos, que lo que pasa es que estas compañías de seguridad, nada, lo primero es la pasta. Sí, ya estaba hablando de Instagram concretamente y el daño que está haciendo sobre todo a jóvenes y adolescentes en su imagen y demás. Es decir, que Facebook, que es la misma compañía, pues ha optado por ganar dinero en vez de pero eso es lo que vamos ahí. Recortar. Al final, todas estas cosas yo supongo que cuando la gente vaya aprendiendo, si es que aprende, pero evidentemente hay toda una parafernalia para generar dependencia, lo cual te dificulta luego, pero uno podrá terminar relativizando estas cosas. Yo recuerdo y igual te lo contaba la anécdota, porque a mí me dejó muy impactado a mí mismo de reflexión, ¿no? Estamos un día la familia, yo tendría entonces 20 años o 16, 18, y de pronto no se podía hacer un puré de patata porque nadie tenía un sobre de estos de magia, o lo que sea, ¿no? Para hacer puré de patata, ¿no? Y no podemos hacer puré de patata porque no tenemos el sobre. Y claro, de pronto alguien dijo, oye, tenemos patatas. Claro. Y de pronto te lo piensas. Yo, de hecho, el puré de patatas siempre lo hago con patatas. No se me ocurre hacerlo con sobre. Lo hice una temporada, pero luego me acordé de aquella vez y digo, pero ¿por qué lo voy a hacer con un sobre? Si no tiene ningún sentido. Entonces llega un momento que te vas a, oiga, yo quedaba con la gente y no ya nos veremos si nos damos una llamada por el móvil cuando, pero porque vas a di que quedas en tal sitio a tal hora y llega, ¿no? Y además, y llega con tranquilidad, así que si llegas un margen de 10, 15 minutos, 5 minutos, bueno, si no te hacen esperar 15 minutos en invierno en la calle a 3 grados, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Es decir, que yo creo que la gente tiene que aprender, de alguna manera, a no ser dependientes del uso. Lo aprenderemos, supongo yo. Lo aprenderemos poco a poco o no. Porque la otra parte, obviamente, es que hay poderosos intereses que lo que pretenden es generar dependencia. Es que si no tengo internet, me falta algo. Si no tengo acceso a mi móvil, me falta algo. Pues si luego te lo piensas bien, es decir, que tampoco te faltan tantas cosas, ¿no? Y sobre todo si tienes encima alternativas. A mí me hizo gracia porque a mi mujer le pasó que iba a su hermana, tenía que coger el taxi, no podía cobrarle con él, era un taxi me parece, con el cobrador electrónico porque se había caído algo también del operativo que le permitía él hacerlo. De pronto estaban bloqueadas todavía. Pero la gente, digo, es sensata, ¿no? Y lo que indica efectivamente que estamos, bueno, que todo el montaje de cables submarinos, en estos momentos hay 1,1 millones de kilómetros de cables submarinos. ¿Tú sabías esa cantidad? Yo no sabía la cantidad, pero sí, se están haciendo... Mucho, ¿no? 27 vueltas alrededor de la Tierra podrían dar. Y el 99% del tráfico navega por esa red, ¿no? Algunas compañías como Google, Facebook y Netflix tienen sus propios cables submarinos, ¿no? Es decir, bueno, hay todo un montaje tremendo y sí que hay un nivel que ese nivel es el menos vulnerable, pero luego empieza el otro nivel que es más vulnerable, que es el de los DNS, ¿no? Que es como una agencia de teléfonos, que es lo que explica cómo cuando tú marcas una dirección se convierte y puedes llegar a la dirección, ¿no? O sea, hay un número que toda dirección tiene, una dirección IP, o sea, es que al final es muy complicado eso, ¿no? Sí. De hecho, yo lo que recordaba al leer esto, al ver esto, una cuestión, a mí una cosa que sí me preocupa, es una cosa que decía un autor, Arthur Clarke, que era
de 1962 y antes, ¿no? Que él decía las 3 leyes, ¿no? De la tecnología, ¿no? Y de la ciencia decía esta que nos viene ahora, cuando cualquier tecnología, cito literalmente, ¿no? Suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y dije yo, que la leía, no la recordaba, la leí otro día y digo, pues lo que yo digo siempre. Cuando yo me compro un libro en inglés en Amazon Prime para descargarlo en mi móvil, siempre pienso que es magia borrás. Porque no entiendo nada. O sea, no entiendo cómo es posible que en menos de 20 segundos esté en mi móvil y en mi tarjeta le pago. En mi móvil el libro y en mi tarjeta de pago el cargo. Y ya ni me pregunta móvil los datos de la tarjeta, ¿sabes? Ni me los pregunta. Entonces, bueno, estamos en una situación que es una tecnología tan complicada que ellos se cuidan muy mucho de que no sea frágil, pero bueno, obviamente es lo que estamos viendo, el lado oscuro, ¿no? Todos los piratas informáticos, y al mismo tiempo la parte buena, ¿no? Esto que ha salido, la noticia, por terminar ya con ella, ¿no? Porque me parece sugerente, para no dejar el lado de que se haya caído y las nervios de la gente, a ver si esto nos ayuda a todos a pensar un poco más relajadamente y aprender a usar de otra manera el móvil, la red pero es que además en estos momentos es lo que te decir que no hay la tecnología se está convirtiendo en algo que nos puede el riesgo que termine siendo demasiado capacidad de control, pero en cualquier caso es un detalle que a mí también me admira, no sé si tú has leído eso, el listado ese que salió ayer de otra colección de ladrones, ¿no? Sí, el caso Pandora. 600 periodistas coordinados y en secreto han estado trabajando durante un año, o no sé cuánto, y se pusieron de acuerdo en decirlos todos al mismo tiempo. Vale. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Y ayer lo comentábamos aquí, pero nos cuestionamos, ¿y para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve? Sí creo que, ¿para qué sirve? Bueno, nos vamos a pasar de tiempo, ¿eh? ¿Para qué sirve? Les van a... Pues para seguir luchando contra los malos, tú. Sirve para que se le ponga la película de vaqueros, ¿no? Para seguir luchando contra los malos. Y que haya gente capaz de dedicar tiempo a luchar para eso, ¿eh? Pero si a eso a continuación fueran y les metieran mano, hablando con el lenguaje vulgar. Si las administraciones públicas correspondientes dijeran, venga usted para acá, pero algunos dirán que me quiten lo bailado, van a seguir los paraísos fiscales, claro, y dentro de unos años volveremos a encontrar otro consorcio de periodistas que descubrirán algunos de los mismos, porque algunos repiten en la lista, ya habían estado en otras hace unos años, y ahí siguen. Es decir, está muy bien, sabemos que son unos pillos, por no decir un taco gordo ahora, que nos están robando, que nos pagan los impuestos que pagamos los demás, que viven paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Va a hacer algo Hacienda? ¿Va a llamar, va a coger la lista de los que hay en España y los va a llamar y decir, venga usted, venga usted? Vamos a ver, yo creo que hay que dejarlo aquí ya por el horario y tienes que terminar. Sí. En la lucha de los buenos contra los malos, simplificadamente, que es las películas de buenos y malos que yo veía de pequeño, en que el mundo se dividía en buenos y malos con claridad, no tiene fin. No tiene fin. En primer lugar, porque, bueno, gente dispuesta a robar parece ser que van a ser una constante. En segundo lugar, porque son gente que acumula poder. Y una cosa es que los periodistas hayan hecho esto. Eso luego en un juicio hay que demostrarlo, ¿eh? Y tú sabes que entramos en un nivel... Es como si me dices, hacemos una huelga y la ganamos y el empresario se lo buscará para seguir oprimiendo y explotando a los trabajadores. Pues claro, ya lo sé. Pero lo importante es que haya gente capaz de hacer cosas como esa. Sí, sí, eso no, yo no le quito... Nosotros depende para seguir marcándolo. Yo no le quito valor y lo veo útil, etcétera, porque etcétera. Obviamente el daño reputacional es enorme. ¿Me explico? Aunque luego entre ellos se juntan y tal y
y se echan unas risas, pero yo sí que, vamos, estoy de acuerdo contigo, en cierto sentido es posible que a la mayor parte de estos no les pase nada, porque luego hay que probarlo y eso es un nivel superior y no siempre se consigue, ¿no? Pero a mí me parece un avance muy importante y la parte más positiva es, como en otros casos, es decir, que dependemos mucho de la capacidad de la sociedad civil de no bajar la guardia en ningún momento, de seguir pegándonos día y noche contra a los que realmente hacen daño. Muy bien, pues así lo vamos a dejar, porque hoy nos hemos pasado bien del tiempo, porque hemos tirado con las nucleares y ahora con esto. Es decir, que estás siempre preparado para liarla. ¿Quién tú? Sí, claro. Tú ¿No? eres el que la ha liado. ¿No? Se te ocurre decir, decir cosas que aquí no se pueden decir sin salir, por lo menos con un par de cachetes. ¿Vale? Bueno, no soy masoquista, ¿eh? Muy bien. Digo lo que pienso y punto. Y intento argumentarlo. Y en este caso he admitido que hay gente que piensa lo contrario, claro. Pero no, argumentos. Muy bien, Félix. Nos oímos la semana que viene, no sé, por las fechas que caen. Pues a lo mejor no, ¿eh? Pero sí, si nos oímos o no nos oímos, ya lo veremos el día que toque. ¿De acuerdo? Es un puente delicado. Muy bien. Pues nada, que tengáis un buen día a todos. Igualmente, hasta luego. Y todas. Y todas también. Hasta luego.